Luis Miguel Carriedo, bienvenido a Expedientes en Red. Gusto estar otra vez contigo, Toño, y con tu auditorio. Al contrario, Luis Miguel, pues vamos a estar atentos a ver qué nos platicas en torno a las fake news. ¿Qué son, Luis Miguel? ¿Cómo afectan nuestra vida cotidiana las fake news? Bueno, las fake news o noticias falsas han cobrado mayor fuerza en el ámbito electoral, sobre todo, y en otros ámbitos también. Sobre todo por el desarrollo, el crecimiento de las redes sociales, y particularmente después de aquella elección de 2016, elecciones de 2016, procesos electivos no solamente en Estados Unidos con la elección de Trump, sino también el caso del Brexit. Parte de los diagnósticos y de las críticas es que se estaba contaminando la deliberación política con noticias falsas. Incluso de ahí parte y se incorpora hasta el diccionario una palabra que fue la palabra del año, que es la posverdad, que la define, entró al diccionario Oxford, ya está también en la Real Academia, y que es algo así como se define como una situación, posverdad según la Real Academia, ahora la estaba leyendo, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, muy vinculada a esta situación, a los escándalos que después de las elecciones de 2016 en Estados Unidos y el proceso del Brexit en Gran Bretaña, pues tuvimos, Toño, por la manipulación que con datos de Facebook se hizo de las redes sociales para tocar las emociones de votantes indecisos, es decir, tomar los datos personales, a qué le dan like, qué les gusta, qué no les gusta, para sembrarles literalmente noticias falsas que pudieran conectar con sus emociones y manipular el sentido de su voto. Esa es una realidad en la que estamos inmersos ahora en el mundo electoral, poco trabajada en México, pero está tan vigente en México que este escándalo particularmente de Cambridge Analytica, que puso contra la pared a Facebook, que lo tiene todavía un poco contra la pared, por haber colaborado o permitido que cientos de miles de registros, millones de datos personales fueran a parar a esta empresa Cambridge Analytica y con eso pudieran perfilar votantes y sembrarles noticias falsas. Por esta situación, yo digo que México pues ha estado como muy apagado, como si aquí no pasara nada. Bueno, pues muchas de las negociaciones de Cambridge Analytica se llevaron a cabo aquí, en México. Traducción, pues es poco probable que esas prácticas no se estén ya viviendo, de hecho ya se viven, pero no hemos tenido el escándalo como en Estados Unidos. Entonces creo que se va a hacer una agenda sin duda de cara a los comicios que están en puerta y a los comicios que vienen, Toño. Ahora, hemos visto a funcionarios públicos, hemos visto a personajes de la vida pública que inclusive han llegado a replicar noticias que no son reales. Han publicado noticias o han generado comentarios en torno a información que no es real. ¿Cómo nos afecta eso en el día a día? ¿Qué grado de responsabilidad puede haber por replicar una información que no sea real? Ese es el elemento clave de las noticias falsas, lograr contaminar. Por eso se habla ahora de infodemia, haciendo una analogía que las noticias falsas se convierten también en un virus. Fue un término que utilizó el director de la Organización Mundial de Salud, incluso antes de declarar la pandemia, cuando empezaba la pandemia del coronavirus. Y bueno, él señalaba en aquel texto que publicó el diario El País, él decía que es también muy grave y que también puede generar daños el efecto de que siembras una noticia falsa y esa noticia falsa se replica como si fuera verdad y entonces se contagia como virus. Lo cual es el ejemplo que tú colocas. Logran su objetivo quienes siembran noticias falsas de forma deliberada. Hay algunos que lo hacen por la posverdad, les gana la emoción, la creencia y comparten. Y no hay cultura de verificación. Y esto también nos pone sobre la mesa la discusión sobre el papel del periodismo profesional. En 2018, en las elecciones de 2018, hubo ahí un ejercicio, algunos lo cuestionaban, pero yo creo que fue un ejercicio saludable, que encabezaron varios medios de comunicación, se aliaron, esto que se llamó verificado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues si había una información que estaba circulando, trataban de verificar. Ahora mismo lo hace la OMS con el tema del coronavirus, tratando de atajar los rumores que empiezan a fluir en las redes y que no solamente los replican usuarios comunes, sino políticos, periodistas connotados,
creo que nos falta todavía un tramo importante para tener herramientas o una cultura de la verificación y acudir a fuentes confiables. No, lo primero es que yo leí en Facebook. ¿Qué es Facebook? Pues es un amasijo de muchas cuentas, de muchos posteos. Tendríamos que tener más o menos cierta verificación. Y cómo, si nuestros contactos, yo confío en Antonio Gamboa, por supuesto, si yo veo en su muro alguna información, inmediatamente diré, pues seguramente es real, pero si alguna vez a mí me ha pasado de forma descuidada, le das like o retweet o compartes una publicación que luce real, pues resulta que estás contribuyendo, que ya te contagiaste de este virus de la desinformación o lo que ahora se llama infodemia. Por eso es muy importante empezar a arraigar a nuestras prácticas habituales, ya no nada más el consumo de información, sino la verificación de esa información que consumimos. Es un tema bastante interesante. Viene una cantidad de información muy importante ahora con las campañas electorales que ahora mismo se están desarrollando en Coahuila y en Hidalgo y que el año entrante se estarán realizando en todo el país. ¿Cuál será, digamos, el mecanismo más efectivo de verificación para el ciudadano en conocer lo que realmente están generando a manera de propuestas candidatas y candidatos? Porque por supuesto que habrá mucha información en el ciberespacio, habrá mucha información en medios de comunicación, pero no toda va a ser realidad, no toda va a estar apegada a la verdad. ¿Qué mecanismos sugieres que se realicen para efecto de, con las herramientas disponibles, verificar esta información? Yo creo que hay varios instrumentos que contribuyen a tener sobre la mesa algo de información que contrastar o mucha información que contrastar relativamente verificada. A veces también dicen mentiras los propios candidatos cuando acuden a los debates. Entonces, de pronto es difícil porque la verificación no solamente es para detectar noticias de alguna cuenta anónima que siembra una mentira, también de cuentas identificadas de actores políticos que dicen mentiras en sus declaraciones públicas o en sus spots de radio y televisión, que por ejemplo, este ejercicio de verificado al que hacía mención, durante los debates presidenciales, pues en tiempo real estaba checando si decían se crearon tantos empleos, pues checaban si había sido cierto y decían tal candidato dijo parcialmente la verdad. Es decir, creo que ya es un tema que se debe arraigar tanto a lo que viene de procedencia dudosa como incluso a las declaraciones de los políticos. Y algunos de los elementos que creo que contribuyen son estos debates más abiertos, donde se les pueda cuestionar a los políticos que tuvimos en 2018, con un avance importante donde periodistas podían hacer preguntas, no monólogos. Lo que dicen es la ley y nadie se los puede cuestionar, sino que den más explicación. Pasarlo también al ámbito local. Creo que ya empiezan a avanzar la cultura de los debates en plataformas que pueda seguir la población. Eso puede contribuir a mejorar el intercambio público y encontrar la verificación de la información a través del contraste y de la exigencia. Y por otro lado, hay cuestiones pues relativamente técnicas que hay que ir arraigando, buscar este tipo de ejercicios de verificación, fuentes confiables, dudar si no somos amigos de alguien y nos aparece una información, una noticia, probablemente es un anuncio y probablemente nos lo sembraron. Las personas que nos escuchan, cada vez que se meten a internet y buscan algo, si quieren salir de vacaciones y buscan en internet, no lo sé, boletos de avión a Cancún, quienes tienen la oportunidad de hacer eso en algún momento determinado, pues a la siguiente búsqueda van a encontrar anuncios de trajes de baño, de lentes de sol. Lo mismo quien esté buscando, no sé, libros, pues de un tipo, le van a aparecer anuncios. Dirá, ¿por qué? Pues porque hay todo un debate que no está solucionado ni en México ni en el mundo sobre el abuso de datos personales. Entonces, la verificación y las rutinas es muy relevante. Aquí un elemento técnico, por ejemplo, ya se puede, si hay algo, pues ahora sí que a googlearlo, quienes tengan oportunidad. Las fotos, por ejemplo, muchas veces se difunden fotografías o videos de cosas que pasaron en otro país, y te lo siembran como si fuera, no sé, dentro de una manifestación, algún helicóptero, algún grupo antimotines, y dicen, miren lo que está pasando en tal lugar, y resulta que es de otro país de hace muchos años. Eso se puede, por ejemplo, en Google, pues hacer una búsqueda de imagen, tomas la foto y la colocas en el buscador de Google y ya ahí vas a ver, caray, esto ya se había publicado. Ni modo, hay que empezar a arraigar rutinas propias del periodismo, de sabuesos periodistas,
a la actividad de cualquier consumidor de información, porque es la única forma de no caer en estos timos que tristemente son alimentados desde la propia clase política, que pagan estrategias de propaganda que incluyen estas prácticas totalmente poco éticas y sumamente riesgosas. Más ahora, Toño, en donde todo mundo va a estar volcado al Internet, a estas aplicaciones como Zoom, como la que estamos ahora utilizando para conversar, las clases en línea. Es decir, si hay más, dependemos más del Internet y de las cuestiones a distancia, pues vamos a ser fácilmente víctimas de estas empresas y políticos poco éticos, que casi todos le entran a ese tipo de cosas, de sembrar información falsa para tratar de confundir en estos tiempos de posverdad, donde la emoción, como dice el diccionario, cuando trataron de definir esa situación, esa palabra, la emoción le gana a los hechos objetivos, lo logran conectar con las creencias o con emociones y ir relegando poco a poco los hechos más objetivos sobre la política. Y ese es el gran riesgo y el gran reto que tiene, creo que ahora, las contiendas que están y las que vienen. Pues, Luis Miguel, como siempre, aprecio mucho tus comentarios. Hay mucho que analizar, hay mucho que avanzar, hay mucho interés de la sociedad en comentar, en buscar información, y me parece que en este escenario tan complejo que vivimos, con crisis económica, con crisis de salud, con campañas electorales, con proceso electoral federal en marcha, por supuesto que estaremos en breve buscándote para otros temas. Las veces que quieras, Toño, me da mucho gusto participar nuevamente y además ver a muchos colegas y muchas personalidades que obviamente yo no estoy, no me comparo con ellos, pero me da mucho gusto verlos en tus entrevistas. Soy un asiduo seguidor de tus entrevistas en este espacio y me siento honrado que me invites. Con mucho gusto, Luis Miguel Carriedo. Gracias por tu participación en Expedientes en Red. Saludos, estamos en contacto.